Señal directa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y si acaba de sintonizarnos, bueno, pues le damos la bienvenida a esta segunda emisión de Señal Informativa. Vamos a la charla aquí en Foro. Saludamos con muchísimo gusto al doctor Alberto Cavarelli. Él es presidente del Consejo Directivo de CLAD. Usted dirá, ¿qué es CLAD? Bueno, pues es que se realizó el 23ª edición del Congreso Internacional del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Cada vez que uno viene a México se llena de estímulos, se llena de vitalidad, porque realmente es una comunidad muy, pero muy querida. El CLAD, como usted mencionaba, me parece interesante dejar una idea de qué se trata. Es un organismo internacional que nace a instancias de Naciones Unidas hace más de 40 años, que nuclea 22 países de Latinoamérica, pero también España y Portugal, y tiene países observadores incluso de África, para que tengan una idea de la vastedad. La naturaleza jurídica es de organismo gubernamental, por lo tanto está integrado por los gobiernos de los países y el mecanismo de funcionamiento implica que los países tienen representación y es esa representación la que termina eligiendo los cargos. En este caso, el inquilino como propietario transitorio de la titularidad de la presidencia ha recaído en mí, es un altísimo honor. A mí ya me había tocado cargos similares en OEA y Naciones Unidas por otros temas. Y el objetivo principal del CLAD es el análisis, el estudio, el seguimiento, la exploración de todo el fenómeno de la función pública como instrumento ejecutor de las políticas públicas, de las medidas que disponen los gobiernos y tratamiento directo con la población, que es a la que se debe, en un mundo que además ha cambiado mucho felizmente en el sentido de que ya el funcionario no está sometido a la obediencia debida, a la obediencia ciega de la orden de cualquiera, ¿verdad? Tiene el derecho, un derecho humano en este momento, de decir, no, esto no se puede hacer, y es una garantía para él, y es una garantía para la comunidad, y hasta para el propio jerarca, ¿verdad? Digo, pero la naturaleza jurídica es esa. Una aclaración. Sí. En realidad, es la primera vez que estos eventos que se hacen siempre en los países miembros, ha sucedido que se ha hecho en alguna universidad, pero la universidad se contrata como local donde realizar el evento. Este de México, gracias a una fecunda tarea de los representantes de México en el CLAD, es el primero en la historia del CLAD que hace que una universidad sea auspiciante, pero al mismo tiempo activo participante. Es un paso histórico realmente, que me alegra mucho que haya recaído en esta universidad. Doctor, el CLAD bastante ha abordado, inclusive designaron una carta relacionada con la ética y la integridad en la función pública. A ellos se han enfocado. En momentos en los que la ciudadanía, creo que no nada más en México, sino en toda América, y me atrevo a decir en buena parte del mundo, tiene cierta aversión a todo lo que tenga que ver con lo público, porque lo relaciona con corrupción, lo relaciona con malos manejos, lo relaciona con cantidad de factores negativos. ¿Cómo se puede recuperar esta confianza de la ciudadanía? Sí, es muy importante lo que usted está diciendo. Es decir, la relación de la función pública y del funcionario público con la comunidad, por una causa u otra, nunca ha sido sencilla. Primero porque los funcionarios públicos ejercen funciones de contralor, de inspección, de recaudación de tributos, en fin. Claro. Ya por ahí no hay un vínculo que sea demasiado fácil de sobrellevar. Segundo, porque ha mejorado mucho ahora, pero no siempre los funcionarios públicos han tenido la dosis de ternura en el trato de la gente cuando están en sus momentos más difíciles. El tema de la corrupción, que no es un tema nuevo porque lamentablemente es inherente a la condición humana, está tipificada como delitos en todos nuestros códigos penales en el mundo, diría yo, ¿verdad? Es decir, el cohecho, el peculado, la corrupción, son delitos que vienen tipificados hace mucho tiempo. Yo creo que hay un cambio importante y es, primero, la comunicación en tiempo real, que es un dato
que está cambiando la historia de todos los vínculos de la gente. Segundo, porque se está imponiendo el criterio de la transparencia, que es una palabra que es un poco demasiado vasta y quizás demasiado usada, pero el acceso a la información pública ya es una consigna controlada internacionalmente, o sea que los gobiernos ya tienen menos espacio para hacer misterio con lo que están haciendo. Es decir, ahora la gente se entera en tiempo real. Por otra parte, la ética como tal, que es el comportamiento orientado al concepto moral de lo que está bien y de lo que está mal, y de lo que es adecuado a derecho, tiene hoy un seguimiento por muchos organismos que en lo interno del Estado y en lo externo del Estado con organismos independientes cada día tiene más. Y por otra parte hay un fenómeno que es el fenómeno político. El fenómeno político electoral, sobre todo en los años electorales, y ahora los años electorales comienzan al otro día de que asumió el nuevo presidente, ya no es como antes, que había un tiempo, acá. Aquí no. Ahí no. Aquí pasamos. Aquí gobiernan los dos, el electo y el que está en funciones. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Mientras se pongan de acuerdo. Pero hay una característica de continuidad y el hecho de todo este fenómeno de las noticias falsas, de la fabricación de noticias y de todo lo que estamos viviendo también es un problema. Porque también es un problema que el funcionario esté a la defensiva, que el político esté a la defensiva. Pero yo creo que lo peor de todo este asunto, lo más grave es la patología, que es la corrupción. Y la consecuencia más perjudicial, que no solo está relacionado con mucho a lo que usted decía, que es esa relación entre la comunidad y la función pública, también se extiende entre la comunidad y los partidos políticos y a otras organizaciones. Claro. Lo que me parece muy preocupante es que, dado que cada día hay más tecnología, Uruguay, por ejemplo, termina su proceso de gobierno electrónico 100% de todo su sistema. Claro, somos un país de 3.400.000 habitantes, yo siempre lo aclaro, ¿no? Es decir, qué maravilla, bueno, para nosotros es un esfuerzo gigantesco, pero es un territorio y una población que no es comparable. Pero lo que digo es que eso requiere cada vez más tecnificación en quienes entran a la función pública. Y antes, como en otras actividades laborales, la gente entraba a la función pública para tener un empleo para toda la vida, quizás. Hoy el nivel de rotación es muy alto, porque además cada vez se exige funcionarios con mayor preparación. Y a mí me preocupa mucho la vocación por el servicio público. Yo quisiera que en nuestros países, no digo todos, pero que los mejores o de los mejores, en cada una de las disciplinas académicas, etcétera, tuviera vocación de participar en el Estado. Ahora, cuando uno le pone esa carga de la patología, bueno, parecería que todo está en un estado de esa naturaleza. Y yo no soy de los que creo que eso es un tema generalizado, alcanza con que haya, no estoy minimizando. Claro, lo que estoy diciendo es que hay una enorme cantidad de personas que en los estados cumplen los cometidos del Estado con lealtad, con dedicación. Y ese es el mensaje que uno le quiere dar a la gente joven, que se vinculen a lo público, que nuestra única solución para encontrar salidas a una convivencia cada vez más compleja. Un dato. Nosotros, el Estado traslada civilización, es soporte de civilización. Antes, yo lo decía en la conferencia anoche, antes el Estado llevaba civilización a zonas deshabitadas. Hoy el Estado está recuperando civilización dentro de las zonas urbanas, cuando quedan en manos del delito, cuando quedan en manos aisladas de lo que es el poder del Estado, como garantía para que los demás servicios del Estado funcionen. Pero en fin, no quiero monopolizar la explicación. ¿Sabe qué, doctor? Desafortunadamente nos quedan escasos 2 minutos, pero sí quisiera comentarle y preguntarle. Dice usted que no hay misterio en lo que hacen los gobiernos, porque ahora está todo este tema de la transparencia, pero ahora hay un cinismo tremendo, porque tenemos los datos, sabemos qué es lo que hacen, pero no hay consecuencias. Ejemplos, aquí hay uno en Jalisco de la administración pasada, donde se le descubrieron desvíos millonarios y no ha pasado absolutamente nada y ni pasará, porque son amigos del gobierno que viene. Ahí. No estaría mal pagar tantos impuestos cuando se ven reflejados
decía ahorita José Ángel, pero no vivo en Alemania, no los veo reflejados. Su país es otro, doctor. En México, salvo que usted tenga otros datos, pero no estamos nada bien. Y hay un desánimo y al mismo tiempo una esperanza por el gobierno que entra. Mi pregunta es, doctor, cuando usted empezó esta charla dice que hacen en CLAT análisis de la función pública y de los gobiernos. ¿Qué sigue después de esos análisis? ¿Quedan almacenados? ¿Se van a un cajón, a un archivero? ¿Qué pasa? Bueno, dos precisiones. Primero, que es mi deber no entrar en temas nacionales, ¿verdad? Es decir, el respeto por la autodeterminación me impide poder hablar de los temas de cada país. El segundo es que la realidad siempre es resistente para los que formamos parte de esa realidad. Cada una de las actividades que desempeñamos se ven distinto estando adentro que como se ven desde afuera. México tiene una historia muy importante, alguna con mucho dolor, otra con mucha heroicidad y otra con grandes dificultades. Pero México ha sido siempre protagonista en el mundo internacional organizado, siempre lo ha sido. En materia de sanción a la infracción de las normas, si en un país cualquiera, salgo de México, la infracción comprobada no tuviera sanción, entonces está fallando la aplicación del sistema, estamos en un problema distinto, que ya no es un tema normativo. Si la norma existe, los datos están y no hay aplicación de la independencia del poder judicial, bueno, estamos en otro tema distinto. Pero lo que produce el CLAT son insumos, ¿verdad? El CLAT no es un órgano impositivo, es decir, no es de mandato preceptivo. Por ejemplo, este Código de Ética Pública que aprobamos ahora en Guatemala, hace pocas semanas, automáticamente pasa a la Cumbre de Presidentes. La Cumbre de Presidentes lo toma, no lo toma, pero si lo toma, comienza a ser un insumo para las propias legislaciones nacionales. Ahora, yo soy abogado, además de político y todas estas cosas, y queda claro que entre la aparición de la normativa, la toma de conciencia, la exigencia pública y la puesta en práctica y el juzgamiento posterior no son procesos automáticos. Lo que es muy importante es que la gente lo exija, que haya inteligente oposición, que el gobierno cumpla con sus métodos, con sus obligaciones. Yo estoy dispuesto a sacrificar eficiencia a cambio de eficacia. Lo que quiero es que se cumplan los cometidos del Estado y hay que estar encima. Y ahí la prensa cumple un gran rol, e incluso filtrando lo que tiene que ver la seriedad de las noticias y ayudando a la población a entender, ¿verdad? Tiempo nos faltó. Ay, doctor. Muchísimo para platicar, doctor Alberto Cavarelli. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros seguiremos informando a usted acerca de los resultados de este Congreso Internacional. Muy amable por su visita. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.